por haber venido, por haberse quedado hasta el final también. Bueno, estamos acá para charlar un ratito, si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Ahí levanta. Yo tengo dos preguntas. La primera, me surge la curiosidad de saber si el lugar donde se realizaron todas las filmaciones fue elegido, fue pensado o tiene que ver con algo más que fue surgiendo de manera espontánea. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo fue la reacción inicial del entorno familiar de Ángel cuando empieza a hacer el lugar, que es Tanagua, en Clorinda, fue bastante casual quedarnos a grabar y a continuar una película. O sea, todo tiene que ver con haber encontrado a Ángel a partir de una serie que estábamos haciendo ahí, que eran de diferentes fronteras del nordeste. Y ahí fue en ese capítulo que apareció Ángel, y entonces por eso la decisión de continuar conociéndolo y de empezar a construir un vínculo con él. Pero no fue algo elegido, ¿no? De ir ahí. O sea, era más que nada, ese capítulo trataba sobre por qué las personas no estaban enseñando más a hablar guaraní a sus hijos. Y entonces, a partir de esa pregunta que íbamos haciendo en el mercado, Ángel, bueno, se preparó en la primera escena que habla y comenta eso. Y la reacción de la familia al comienzo fue, bueno, esa primera sesión de imagen que filmó el papá, estaba como contento de que Ángel participara en la serie, pero después de unos meses, cuando volví a buscarlo, ahí, bueno, la mamá primero fue como ver si Ángel, le dijo que le iba a dejar hacer la película siempre y cuando le fuera bien en la escuela. Entonces volvieron a pasar unos meses más y ahí recién empezamos a hacer la peli, que ya fue cuando Lucas también vino y bueno, empezó el vínculo, ¿no? Y toda esta duración descontrolada a lo largo de los años, pero creo que al comienzo había una especie de, obviamente, ¿no?, de temor o de tener cierta inseguridad, y ya enseguida Lucy nos abrió las puertas y también nos permitió construir este vínculo con Ángel, que nosotros siempre estamos como muy, muy agradecidas a ella por toda la confianza. Buenas noches primero. Mi pregunta iba más en cuanto a cómo fue el proceso de selección de los clips, de que grabamos hasta acá, y cómo se fue construyendo la premisa de la película en general. Bueno, lo cierto es que el montaje recién lo comenzamos los 2 últimos años de todo este proceso, así que durante todo ese tiempo en realidad solo fuimos recolectando un montón de material, que después, durante un proceso así como de desglosar todo ese material, una vez que teníamos que empezar a editar un poco, lo hicimos también con otra amiga, Caro, que está por acá, y bueno, y Liz. Y después se sumó la montajista, que es Flor, pero bueno, lo cierto es que no sé, como esto que preguntas, como hacia el final no era que teníamos algo pensado o armado o escrito como decir esta es la premisa de la película, sino que más bien, bueno, eso, fuimos como armándolo durante el montaje, y también lo cierto es que el material era un material como muy personal también en algún punto, porque también había como una implicancia muy sensible de parte nuestra, era como de un álbum familiar, así que costó quizás al principio un poco. Tuvimos un montaje de 8 horas que le decíamos la jornada laboral, con eso fuimos con Flor, y después se terminó armando, bueno, la versión que ven ahora. Bueno, ellos te dicen la pregunta técnica que quería, la otra más de chusma, que es ¿en qué época iban? ¿Cuál es la época esa de verano que era su cumpleaños? Y también cómo fue cuando se cesaron las películas, si estuvo Carla la primera vez, cómo fue esa. En realidad, bueno, el proceso de montaje, hay una selección por ahí de los cumpleaños, pero no es que íbamos en esa época, íbamos muchas veces al año, y como sobre todo hubieron algunos años donde ese contacto era mucho más frecuente, el ir y el quedarnos temporadas inclusive, o que Ángel viniera con nosotros a pasar mucho tiempo. Entonces hay una selección de, bueno, que los cumpleaños marcan también algo
la vitalidad de celebrar y de juntarnos a celebrar, que nos gusta mucho. Pero bueno, él cumple en febrero, pero para saber, le quieren mandar un regalo el 25 de febrero. Se acerca y cumple ahora. Y no al 19, dice aquí. Y sí, Ángel tuvo una participación como muy activa en todo el proceso de montaje. También era, para nosotros siempre hubo un pacto ético con él desde niño, de saber que siempre él iba a poder tener una decisión sobre qué iba, qué no iba, y también una agencia, ¿no?, sobre la película que se estaba construyendo. Entonces, cuando hicimos ya un corte bastante cercano al final, hicimos una proyección especial para Ángel, para charlar también de eso, qué le parecía, qué cosas sí, qué cosas no. Y después, cuando estrenamos la película en Suiza, este año ya pasó, el fin de 25 de abril, Ángel viajó con nosotros al estreno, y fue también una experiencia como muy hermosa pasarla ahí, y encima tuvimos la súper suerte de ganar el premio máximo de la competencia, que Ángel estaba como muy pendiente de eso, así que fue como que se haya podido cumplir un deseo. Y después de este año, o sea, el 2025, estuvo viajando también él bastante con la película a presentar a otros países. Bueno, en el Malva, que la película sigue allá en cartel en Buenos Aires, hace 6 meses que está, así que viene haciendo bien, y Ángel tiene mucha participación. Y también en Paraguay fue una función muy, muy hermosa e inolvidable. Simplemente felicitarlo por la calidad de la película y por la perseverancia de todo el proyecto. Eso lo agradezco muchísimo. Pienso en las películas que generalmente vemos así, que como hay algo muy puesto en el recorte todo el tiempo, y acá siento como que hay algo de mucho tiempo que meter para contar lo que quería contar. ¿Cómo fue la relación con el tiempo y cómo se termina algo, cómo se le termina algo así? Muchas cosas tenemos para decir. Bueno, pero creo que hay algo de pensar justamente mucho en relación al tiempo y al cine, porque el cine también tenemos que trabajar sobre el tiempo, y no era nuestra idea armar un time-lapse de una vida o armar una biografía, porque no tiene que ver con eso tampoco la experiencia de todo este registro. Entonces, sí, el montaje está pensado como algo parecido a lo que pasa muchas veces con el crecimiento, ¿no? Y con esa sensación que uno tiene con alguien que no te vas dando cuenta que va creciendo, que el tiempo va pasando, y en un momento, ¿no?, a la distancia decís, pero ya pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces hay una lógica también en ese montaje que por ahí tiene que ver con poder extraer de las situaciones ciertas sensaciones también que nos habían quedado, ¿no? De momentos que por ahí, no sé, nosotros tenemos muchas horas de registro de muchas cosas, y sin embargo hay momentos que están solamente una cosita y que tienen que ver con una impresión también que van dejando, ¿no?, los compartires en general de la vida con las personas, ¿no? Entonces está un poquito armado en relación a eso. ¿Y cuál era la otra cosa que del cierre? Bueno, igual sí, como sumar que nunca fue premeditado que el proceso de toda la película durara 10 años. En un momento que Clau me dijo para sumarme al proyecto, creo que había como una idea como de escuchar una infancia en su inteligencia emocional y sensible, y no sé, y que después, bueno, creo que lo que, no sé, sobrellevó todo tiene que ver más con la vinculación y con el afecto, más que con el hacer una película. Entonces creo que la película se escurrió entre todas esas cosas. Y después, en cuanto al cierre, sí sabíamos que teníamos que llegar, más por una cuestión burocrática de fondos y demás, como ya también habíamos arrancado con el montaje y la selección de material, entonces sí sabíamos que teníamos que llegar a un final, pero bueno, no, ese final habíamos ido en uno de los tantos viajes, fuimos, y creo que fue una de las pocas primeras cosas que grabamos, y dijimos, era esto, era acá. Pero eso, nos encontró. Nos costó muchísimo. Nos costó, sí, costó. Estábamos sin sentido en la vida, ¿viste? Después, ¿cómo seguimos? Es la pregunta. Pero sí, nos costó mucho, sí, darle un cierre. Igual, el cierre de la película también no es el cierre de un vínculo ni de nuestro compartir, entonces. Pero igual, siempre un duelo de alguna manera. Tengo que descansar un poquito.
bueno, antes que nada, felicitaciones por la película. Yo quería preguntarles porque hay un par de cosas que se mencionan que parecen medio como cíclicas. Se habla de cuestiones que entiendo que son en el 2017, que se habla del financiamiento de discapacidad. Y también se menciona medio así al pasar cuando Ángel pregunta por lo de la serie. Dicen, no sé si nos van a pagar, pero ya está terminada. No nos pagan. Quería preguntarles cómo están viviendo este momento actual, digamos, del cine nacional. Aparte más. No, muy mal, a la vez creo que, bueno, saben, ¿no?, que el cine argentino está completamente desfinanciado y cada vez, ¿no?, las cosas van en peor, las políticas son como, bueno, van en contra de todo el hacer. A la vez siento que el arrojo al hacer esta película y el modo que lo hicimos y que lo comenzamos a hacer también fue con nada, digamos, veníamos sí con mucho entusiasmo, pero veníamos también de un gran quiebre cuando empezamos con el proyecto, y entonces también creo que hay algo de una suerte de testimonio que tiene que ver con poder trabajar con amigas, con amigos, y que eso es una fuerza como muy potente, y una cámara, y hay algo de eso que permite sostener las cosas. Pero de todas maneras creo que hoy día, bueno, proyectos así son muy difíciles de que puedan ser financiados, ¿no?, que puedan ser apoyados. Eso lo vivimos en alerta y bueno, y haciendo las cosas como podemos, ¿no? Sí. Yo les quería preguntar cómo vivieron por ahí se ve un poco en la película la presión que siente Ángel a veces en torno a Clau o a desilusionar a ella, qué sé yo. ¿Cómo vivieron y si dudaron respecto a, en algunos momentos, seguimos con el proyecto, cómo frente a la cantidad de peso que él a veces sentía? ¿Cómo manejaban eso? Si pasaba muy a segundo plano el tema de la película en sí, porque primaba el vínculo y el estado de él. ¿Cómo se manejó eso? Sí, creo que, no sé si es que si estaba aún en un segundo plano la película, un poco sí, la verdad, pero porque la relación estaba quizás un poco en crisis, pero por cuestiones de la vida que son difíciles de afrontar, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido había momentos donde sabíamos que no teníamos, igual han habido otros momentos también donde decidimos no grabar por respeto, pero bueno, no sé, sobre la presión sobre vos, no sé. Creo que igual es, o sea, es una, todo el tiempo en realidad, siento que en algún punto sí había una responsabilidad, que es un niño, nosotros somos personas adultas, es una relación particular, digamos, entonces sí, en ese yo, o sea, por lo menos a mí me pasaba que todo el tiempo estaba pensando en, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien? No sé, hay que hacer esto, pero bueno, como la peli está construida en conjunto, que fuimos también creyendo un poco en la intuición y en el sentir las cosas, y bueno, por suerte se sortearon ahí los momentos más difíciles. Yo creo que también hay algo de, no sé si tanto una presión sobre Ángel, sino más bien como cierta cuestión que en la adolescencia se fue extremando también, porque Ángel es una persona que no tenía mucho, o sea, las figuras adultas, digamos, no estaban muy presentes, digamos, por la cuestión de, bueno, que su mamá estaba trabajando todo el día, los hermanos ven muy en otra, entonces en ese sentido también hacer muchas veces de límite, ¿no?, con una adolescencia, bueno, tiene sus costos también, pero que para mí son roces muy necesarios para que algo justamente se pueda sostener, ¿no?, con aciertos y desaciertos, pero no siento que haya eso como sentido una presión para nada, digamos, porque tampoco la película... Sí, no, era el miedo de desilusionar, que él lo expresaba como explícitamente, no desilusionar a la mujer. A veces igual yo siento que tener, ¿no?, como cierta cuestión de, cuando las cosas se empiezan a derrumbar, al menos tener a alguien, ¿no?, como una suerte de límite, decir, sí, bueno, claro, quiero no desilusionar a alguien, claro, es como,
en la vida te hace, ¿no? de un sostén muchas veces, entonces creo que la película, o sea, ni siquiera es la película, ¿no? Es un vínculo y cómo se fue armando y cómo hoy día también se sigue sosteniendo en base a eso, a una conversación también constante, no es solamente, no sé, hacer una película, no son un montón de otras cosas. Y luego poder ver desde acá cómo se va acompañando la construcción de ese vínculo, digamos, y en los diálogos se ve mucho ese respeto, ¿no? Como, bueno, cómo le mostramos a un pibe que está en otra realidad lo que son otros modos vinculares, otras sexualidades, cómo le explico mi identidad a este pibe que capaz no la está viendo todos los días. Y creo que hay un par de cosas que me llaman mucho la atención, digamos. Por un lado, la cuestión del tiempo, más allá del recorte, digamos, estamos acá desde las 7 de la tarde, o sea, mostrar eso hoy me parece que es totalmente en contra de lo que vivimos con las redes, en la tele, con las nuevas series que son verticales, que las vas viendo en capítulos de 1 minuto, digamos. Y lo otro que me llama mucho la atención es el no ocultar el conflicto. O sea, eso creo que es súper valioso, no solo en los diálogos, que me imagino que no es el único conflicto que habrán tenido vincularmente, sino que, bueno, él decía cuando aparecían las imágenes de la pandemia. Digo, en la pandemia, que la tenemos totalmente borrada como sociedad, como que nunca hubiera pasado, y acá vemos los hisopados, vemos el barbijo, vemos esto de la distancia y tener que construir el vínculo sin poder tal vez encontrarse, digamos. Y eso me parece súper valioso poder tenerlo en registro, digamos. Y por ahí me llama mucho la atención también la valentía, digo, de poder, no sé, no creo que sea fácil tomar la decisión de abrirse a todo eso, al vínculo, a mostrar algo de la familiaridad y de lo personal también. No aparece solamente él, digamos, aparece realmente el vínculo que se arma entre ustedes también. Nada, eso me parece súper llamativo, no sé si quieren decir eso. Gracias. Una pregunta más. Bueno, si quieren igual después podemos conversar ahí en el patio. Les invitamos a que vean la muestra de Paula Bacún por la Galería Garra que está acá en el vivero y bueno, que sigan con las que hacen en el espacio. Y muchas gracias, es una película que es bastante autogestiva, más allá de lo que hayamos recibido, así que si les gustó, coméntenlo, hablen con la gente, quizás llegamos a hacer alguna otra función acá en Corrientes, esperamos, pero bueno, eso, gracias y sigan apoyando el festival.